En este vídeo de la serie Lugares horribles, hoy visitamos un lugar que no está habitado. Nadie puede vivir en este sitio a no ser que viva en un barco. Como el 70% de nuestro planeta es agua, consideré que no estaría de más incluir un lugar en medio del océano. Así nos evitamos culpar a las personas de ninguna nacionalidad de que el lugar se haya convertido en algo horrible. Más sencillo, en este caso, los culpables somos todos. Cuando mi compañera y yo nos casamos, decidimos ir de luna de miel a un lugar remoto, exótico y tranquilo. Escogimos la isla de Tioman, en Malasia. Hace casi 30 años esta era una isla virginal. No era fácil llegar hasta aquí. Desde el mismo borde de sus playas se iniciaba la selva que se perdía de vista entre las nubes que cubrían las cimas de las montañas. Para los pocos habitantes que vivían en los pueblecitos costeros era más fácil comunicarse en barcas que adentrarse por los senderos de la selva. En la isla había entonces tan poco que mi recuerdo es el de ser la primera vez que me tocó limpiarme el culo con la mano, con perdón. Ya sé que no es el tipo de memoria que uno espera guardar de su luna de miel, pero lo menciono para que, a sabiendas de que el papel higiénico era un lujo que no llegaba hasta allí, entendáis cuál fue mi sorpresa al descubrir que, a pesar de la escasez, en algunas partes de la costa se acumulaba una inmensa cantidad de basura, mayormente plástico flotando. ¿Cómo podía haberse acumulado tanta basura allí?, me preguntaba. Y aún más importante, ¿qué iba a pasar con todo eso? ¿Dónde iba a ir a parar? Ahora lo sé. Probablemente fue a parar al giro del Pacífico Norte, y más o menos tardaría en llegar allí un año. Vayamos por partes. Un giro, en oceanografía, se refiere a sistemas de corrientes marinas rotativas, particularmente las que están relacionadas con el movimiento de rotación terrestre. Dicho de una manera vulgar, esto es como si pones una lavadora a centrifugar y todo comienza a girar en torno a un punto. Con algunas corrientes marinas pasa lo mismo. En nuestro planeta hay 5 grandes giros oceánicos, y este del Pacífico Norte, desgraciadamente, se ha convertido en el mayor basurero de plástico del mundo. ¿Cómo se forma? De los casi 100.000 millones de kilos de plástico que usamos cada año, aproximadamente un 10% acaba en el océano. Un 70% de esta cantidad acaba hundiéndose, el otro 30% flota arrastrado por las corrientes. Mucho del plástico que acaba en el Pacífico, las corrientes lo traen hasta aquí. El que viene de la costa este asiática, como la isla de Tioman, tarda un año en llegar. El que viene de la costa oeste de Norteamérica tarda unos 5 años. ¿Cómo es de grande esta isla? Difícil de calcular, porque la mayoría de este plástico se encuentra en trozos tan pequeños que no se puede ver desde satélites y aviones. Se cree que esta mancha ocupa aproximadamente 1.760.000 kilómetros cuadrados, algo menos que la superficie de México, pero hay estimaciones mucho mayores, hasta ocupar un 10% de todo el océano Pacífico. Ah, pero no es una isla. Si no se ve, no será un problema muy grande. Al contrario, cuanto más se despedaza el plástico, mayor es el problema. El plástico no se destruye. Cualquier otra basura creada de material orgánico se biodegrada. Eso quiere decir que se descompone de una manera natural. El plástico no. El plástico se fotodegrada, lo que quiere decir que el sol lo rompe cada vez en partes más pequeñas, pero nunca puede romperlo completamente. Cuando esos trozos de plástico son lo suficientemente pequeños, los comen los peces y otros organismos marinos que residen cerca de la superficie del océano, y el plástico entra a formar parte de la cadena alimenticia de la que todos somos parte. O dicho de otro modo, que el plástico que nuestras alcantarillas y ríos vierten al mar, que esa es la procedencia del 80% del plástico que acaba aquí, nos lo vamos a terminar comiendo tarde o temprano.
y va a afectar a nuestra salud tan gravemente como ya afecta la de la vida marina. Los plásticos en el agua absorben los elementos más contaminantes, pesticidas, insecticidas, fungicidas. Los peores elementos químicos que puedan flotar en el mar son atraídos por la base de aceite de los plásticos. Estos elementos químicos venenosos acaban en el estómago de peces y pájaros. El 90% de la basura que flota en los océanos es plástico. 50.000 piezas de plástico por cada milla cuadrada. Este plástico no va a desaparecer. Se irá concentrando en lugares como aquí, en el giro del Pacífico Norte. ¿Cuánto será capaz de aguantar el océano? ¿Cuánto nosotros? ¿Cuánto tardaremos en reaccionar? Si te cuento que solo reciclamos el 5% del plástico que usamos y te invito a pensar en 20 botellas de plástico de agua que hayas bebido, ¿no valdría la pena llenar de agua 20 veces la primera botella que compraste y ahorrarte no solo el dinero de las otras 19, sino ahorrarnos a todos que esas botellas acabasen aquí? Es nuestra vida, es nuestro planeta, y cuidar de todo él debería de ser nuestra responsabilidad para los que aún están por habitarlo. Aquello que no vemos parece que nos preocupa menos. Como vivimos en tierra, para muchos el mar es algo desconocido o anecdótico. Lo ignoramos, lo descuidamos y nos equivocamos. Es como no reparar 2/3 partes de nuestra vivienda porque no entramos en esas habitaciones. Al final, nuestra casa se vendrá abajo entera. Eso le va a pasar al planeta.